¿Ok? Y lo primero que vamos a ver entonces es que la integral también se llama antiderivada, ¿verdad? Y la integral y la derivada entonces son funciones inversas, ¿sí? Entonces los voy a poner acá. Le suelen llamar antiderivada, antidiferencial e integral, ¿verdad? Son lo mismo, hacen referencia al mismo concepto. Y esto estamos diciendo que es la operación inversa a la derivada. También tiene otra definición, ¿verdad? Que vamos a verlo en algún momento en su aplicación y que dice que una integral es la suma de infinitos sumandos de una función. Entonces, muchas veces vamos a ver que la integral, entonces, si es la suma de infinitos sumandos, nos va a servir para calcular áreas de figuras irregulares. Esa es una de las aplicaciones, de las muchas aplicaciones que tiene la integral, ¿verdad? Pero una de las más básicas es que se utiliza para calcular áreas de figuras irregulares y ahorita vamos a explicar eso que tiene que ver con el concepto de integral. Entonces veamos gráficamente, voy a tratar de explicarles lo que es una integral, ¿verdad? Entonces siempre nuestro marco de referencia XY, voy a dibujar la gráfica de una función cualquiera, ¿verdad? Entonces voy a venir y voy a hacer lo siguiente. Por ejemplo, ¿verdad? Esta función f de x. Cuando hablo de una integral, esa integral tiene dentro de su concepto el concepto del límite, ¿verdad? Que ahí vimos que es un delta x, un cambio, ¿verdad? En y dividido un cambio en x, ¿sí? Entonces, lo que pasa aquí es que como estamos diciendo en esta parte que la integral al final lo que hace es calcular áreas de figuras irregulares y estamos diciendo que es la suma de infinitos sumandos, entonces lo que tiene acá es de que la integral lo que hace es dividir en secciones el área que está bajo esa curva, es decir, el área que está entre el eje X, que es este de acá, y lo que está
debajo de la curva de f de x. Entonces, lo que se hace con la integral es que la integral es una suma de infinitas, sumando, es decir, de pequeños rectángulos que se forman bajo o entre el eje X y la función f de x, ¿verdad? Entonces, acá lo que hacemos es que, por ejemplo, yo vengo y formo delta x, pero esos delta x, o sea, esos cambios en x para formar esas figuras rectangulares son muy pequeñas, tienden a cero. Obviamente yo lo estoy haciendo, estoy exagerando el tamaño para que lo podamos ver, pero son mucho más pequeñas, ¿verdad? Entonces aquí lo que vamos formando son rectángulos. Ahí sí que me perdonarán que los rectángulos no son tan rectos, ¿verdad? Pero es por la herramienta que estoy utilizando. Pero más o menos eso, ¿verdad? Entonces cada uno de estos rectángulos representa un delta a x que tiende a cero, ¿verdad? ¿Eh? Y entonces lo que vamos haciendo con la integral es, o lo que hace la integral es sumar todos esos pequeños deltas, ¿verdad? De una sección en particular de mi función. ¿Y de qué va a depender esa sección? Va a depender de los límites que yo le ponga a mi integral. Entonces la integral generalmente va a tener un límite A y un límite B. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la suma de la integración, ¿verdad? Yo la voy a hacer en ese rango, ¿verdad? De valores en X, ¿sí? Y de hecho, esto que estamos viendo aquí, este concepto, se trabaja mucho o se utiliza mucho en la parte de topografía, que no sé si ustedes ya llevaron o van a llevar en el siguiente año, ¿verdad? Esto se utiliza mucho para calcular lo que les decía, figuras irregulares. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá al momento en el que yo vengo, y voy a exagerar acá, y saco uno de esos cuadros que va así, ¿verdad? Saco uno de esos cuadros que tienen un delta X o un cambio en X tan pequeño que ese tiende a cero. Entonces lo que hacemos es prácticamente que estamos minimizando, ¿verdad? El error de la suma de áreas de esa figura, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces cada una de estas, delta X que estamos formando aquí en el eje X y la longitud que corresponde a f de x, perdón, lo que hace es que forma un casi rectángulo que tiene un pequeño error. Entonces, por eso les digo también, cuando hablamos de que es de suma irregular, es claro que genera cierto porcentaje de error, ¿verdad? En el cálculo del área, pero es muy pequeño, ¿verdad? Es un error pequeño y aceptable. Entonces, lo que hacemos es que descartamos esta parte irregular, ¿verdad? Y venimos y trabajamos con el delta X, ¿verdad? Como mi ancho y mi f de x como mi alto, o sea, es la altura. El f de x hace referencia a la altura de ese rectángulo. Entonces, mientras más pequeño sea el rectángulo que yo estoy trabajando, más pequeño va a ser el error que voy a cometer. Si se dan cuenta acá, ¿verdad? El área o el error que puedo cometer en el cálculo aumenta mientras más grandes sean esos rectángulos. Entonces, lo que quiere al final la integral como tal es disminuir ese porcentaje de error, ¿verdad? Entonces, básicamente es así como se ve, ¿verdad? O como puedo explicarles a ustedes qué es una integral y cómo funciona. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Sumar todos esos delta X que tenemos, ¿verdad? Entonces, esos delta X ahora los vamos a tomar como una diferencial de X, que es lo que ya hemos visto, ¿verdad? Siempre esto hace referencia a un cambio en X, ¿sí?
Y entonces la integral, que la vamos a poner de esta forma, f de x, y de ahora en adelante a esta nomenclatura le vamos a llamar función primitiva. La integral se tiene de la siguiente manera, ¿verdad? Entonces va a ser la función f de x, que puede ser cualquier función, por un delta x, ¿sí? Y entonces, ¿a qué hace referencia este símbolo? Pues es un símbolo alargado de suma, ¿verdad? La suma y entonces está alargado a manera de que nosotros entendamos que es una suma de infinitos sumandos, ¿sí? Entonces, esta nomenclatura que tenemos acá, y que vamos a ir viendo poco a poco, hace referencia a una integral indefinida, se llama. Vamos a ver dos tipos de integrales en términos generales acá. Las integrales definidas y las integrales indefinidas. ¿Por qué se llaman integrales indefinidas? Porque no tienen los límites descritos, ¿sí? Entonces, aquí prácticamente en una integral indefinida yo no puedo tener un valor numérico, sino que lo que voy a tener es una nueva función integrada. Pero cuando yo vengo y a esa integral le pongo límites, es decir, un rango, que era lo que decíamos AB, por ejemplo, el límite inferior y su límite superior de la misma función. Entonces, aquí, ¿qué me dice? Me está diciendo que tengo que agregar un paso más, aparte de integrar esta función, o sea, de generar una función primitiva, yo voy a generar un valor numérico, ¿verdad? Y cuando yo genero un valor numérico de una vez de esa integral, entonces a eso se le llama prácticamente, ¿verdad? Integral definida. ¿Por qué? Porque estamos definiendo los límites de integración. Estoy diciendo que voy a integrar de A a B, ¿verdad? Entonces esto se llama integral definida. Y aprovecho acá para decirles que no es lo mismo integrar, bueno, la función integrada es la misma, pero el resultado de integrar, por ejemplo, de un límite A a un límite B, no es el mismo que de B a C, ¿verdad? Entonces de aquí sí depende mucho para las integrales definidas, depende mucho cuáles son los límites que yo voy a determinar para evaluar esa función, ¿sí? Y con esto es con lo que vamos a trabajar. Vamos a aprender entonces a integrar funciones, ¿sí? Entonces aquí vamos a recordar un poco a la derivada para poder entender cómo debemos integrar una función. Pero lo primero que vamos a hacer acá es que vamos a hacer un cambio en la nomenclatura para poder entender lo que vamos a estar trabajando. No sé si ya lo había dicho, pero también les digo ahorita, ¿verdad? De que esta f de x que yo presento en mi integral es una función derivada, o sea que ya está derivada. Entonces lo que hago con la integral es volver a mi función original, ¿sí? Pues es dentro del concepto, eso es lo que estoy tratando de hacer, ¿verdad? Y esa función original, entonces ahora le vamos a llamar función primitiva, ¿verdad? Entonces, si ustedes se acuerdan, la derivada de una función, la primera derivada de una función, la trabajábamos con esta nomenclatura, f' de x o también de x sobre, o sea, de y sobre dx
trabajamos como y', ¿verdad? Y ahora vamos a hacer un cambio en la nomenclatura y para poder referirnos a una función derivada, vamos a trabajar con f de x, que es lo que yo tengo acá, ¿verdad? Entonces, esa es mi nueva nomenclatura y a esta le vamos a llamar, pues, ¿verdad? La función derivada, que es la función que vamos a integrar o la función a integrar, ¿verdad? Y para hacer referencia a la función ya integrada o la función original, vamos a utilizar f mayúscula, f de x mayúscula, ¿verdad? Entonces, esto hace referencia a función ya integrada y la vamos a llamar también función primitiva, ¿verdad? Ok. Y entonces aquí la clave de todo para poder empezar a entender cómo resolver una integral es que la integral es la operación inversa a a la derivada, ¿sí? ¿Sí? La integral es la función inversa a la derivada. Entonces, como recordatorio, vamos a ver cómo derivábamos, ¿verdad? Una función sencilla. ¿Cómo se deriva? Paso a paso. Entonces voy a poner aquí como referencia integral. Operación inversa a la derivada. Entonces, derivemos, ¿sí? La siguiente función, que voy a poner aquí, f de x igual a 8x al cubo más 5x al cuadrado más 3x más 7. Integremos esa función. ¿Qué es lo que hago cuando cuando voy a derivar? ¿Sí? Digamos que este exponente pasa a multiplicar, ¿verdad? Al coeficiente que acompaña a la variable, sería 8 por 3, y le restamos 1 al exponente, entonces sería 3 menos 1, ¿verdad? Me queda 2 más nuevamente la misma operación, bajo a multiplicar el 2, ¿verdad? Y le resto 1 al exponente de la variable y me queda solo x. Lo mismo acá, ¿verdad? Que sería, si bajo a multiplicar, sería 3 por 1, aunque ya nosotros ya no lo hacemos porque se sabe que es un neutro multiplicativo, y este desaparece. Y acá, pues sabemos que la derivada de una constante es 0. Entonces mi función derivada me queda de la siguiente manera. 24x al cuadrado más 10x más 3. Esta es mi función derivada, ¿verdad? Ah, bueno, si la integral es la operación inversa, entonces, ¿cómo derivo? O sea, después vamos a ver teoremas, ¿verdad? De derivadas, pero entonces, ¿qué significa eso? ¿Cómo vuelvo a la función original? Permítame un momento.
Bueno, continuemos, ¿verdad? Entonces aquí prácticamente es como ir de atrás para adelante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, primero voy a poner aquí la función f de x prima. Vamos a trabajar todavía con esta nomenclatura. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que hice acá? Pasé a multiplicar el exponente de la variable y le resté 1. Entonces, con esto que tengo acá, voy a ir de atrás para adelante. ¿Qué significa eso? Que voy a venir y voy a poner los 24x elevado al cuadrado y como le resté 1, ahora le voy a sumar 1 al exponente. Y la suma que yo tengo acá va a pasar a dividir. ¿Por qué? Porque aquí estaba multiplicando la operación inversa a la división. Es la división. Entonces voy a dividir aquí dentro de, para que lo vean, 2 más 1. Lo mismo voy a hacer para la siguiente, ¿verdad? Aquí tenía 10x, tengo 1 más 1, le sumo 1 y esa suma del nuevo exponente lo voy a pasar a dividir, ¿verdad? Voy a pasar a dividir la función. Más 3, aquí sería x a la 0 más 1 para que lo puedan visualizar, dividido 0 más 1, ¿verdad? Entonces vean que me fui de atrás para adelante, ¿verdad? Estoy invirtiendo el orden de las operaciones. Era resta, ahora es suma, era multiplicación, ahora es división, ¿verdad? Y entonces vamos a ver cómo me queda mi nueva función, ¿verdad? Que entonces, como les decía, la idea aquí era volver a la función original. Entonces me queda 24 x al cubo dividido 3 más 10 x al cuadrado dividido 2 más 3x, ¿verdad? Dividido 1 que no hace ninguna diferencia ahí, que es un neutro multiplicativo. Entonces aquí es, ¿cuánto es 24 dividido 3? Es 8x al cubo más 10 dividido 2, 5x al cuadrado más 3x. Entonces vean que con lo que acabo de hacer, ¿verdad? Casi vuelvo a mi función original, ¿verdad? 8x al cubo, 8x al cubo, 5x al cuadrado, 5x al cuadrado, 3x, 3x. Ah, pero perdí algo, ¿verdad? Que es la constante. Entonces, eso es lo que va a pasar en la integral, ¿verdad? Que la constante sí la voy a perder porque no sé cuál es, no puedo adivinar. Entonces, para poder identificar que ahí va una constante que puede ir desde cero hasta cualquier valor de más menos infinito, ¿verdad? Entonces yo lo voy a poner como más c, o sea, aquí va una constante, no sé qué constante es, pero ahí debería ir una constante. Entonces, cuando yo vengo e integro una derivada, la función original hasta cierto punto, ¿verdad? Está perdiendo cierta información que corresponde a la constante que tiene la función original, ¿sí? Y entonces aquí me ayuda a decirles otra de las características de las integrales versus la derivada, ¿verdad? Para diferentes derivadas yo puedo tener la misma integral, pero para una integral solo voy a tener una derivada. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a cambiar en las derivadas? La constante, porque si yo vengo y digo acá f de x es igual a 8x al cubo más 5x al cuadrado más 3x más 9, esta función y esta función ya no son las mismas. ¿Qué está cambiando ahí? La constante. Pero si yo vengo y derivo esta función, ¿verdad? Esta función de acá y esta función de acá me van a dar la misma función primitiva.
a pesar de que esta constante no es la misma, ¿verdad? Y entonces cuando yo vengo e integro nuevamente esta función, voy a tener esta misma integral. Pero ¿qué es lo que va a cambiar de esa integral? ¿Verdad? Va a cambiar la constante, pero yo no la conozco. Entonces, como les digo, para diferentes derivadas, ¿verdad? Yo voy a tener una integral. Y esa integral pues va a ir cambiando en función de la constante. Pero para una función o la integral de una función, solo va a ser una, ¿verdad? Por lo que yo les decía, porque desconozco el valor de esa constante. Si yo le pudiera poner un valor a esa constante, entonces sí tendría varias integrales, ¿verdad? Pero no puedo, entonces prácticamente se queda así, solo identificado que yo tengo una constante ahí, aunque no conozca cuál es, ahí va una constante, ¿sí? Entonces prácticamente eso es lo que nosotros vamos a hacer, solo que obviamente hay como les dijera, hay teoremas, ¿verdad?, que nos ayudan o que nos facilitan la vida al momento de integrar, pero este proceso que yo les describí acá, ¿verdad?, es la clave de la integración. Entonces, como ya dijimos, una integral, pero una función solo va a tener una derivada, o sea, ¿sí? Pero una integral puede tener diferentes funciones en función de cómo pueda ir yo cambiando el valor de la constante, ¿verdad? ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas? Todo Hasta claro, ahora todo ingeniero. bien. ¿Quieren que les dé tiempo para copiar lo que llevamos?